Muy buenas noches, bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Hola, Eli, buenas noches y muy buenas noches a todos los que siempre nos hacen compañía a través de la pantalla de Unifer. Exactamente, Cari. El día de hoy tenemos un 2.0. Esto quiere decir que es la continuidad de un programa anterior que tuvimos aquí en Rompiendo mi Silencio, en el cual estuvimos hablando de la violencia económica. Y es que, Cari, cuando hablamos de la violencia, muchas veces, o cuando decimos violencia intrafamiliar, muchas veces a nuestra cabeza viene el hecho de los golpes, palabras hirientes, pero nunca nos imaginamos que la violencia económica también hace parte de esta violencia intrafamiliar. Exactamente. Quizás, como bien dicen, no es un golpe, no es una palabra que hiera a la persona, pero son prohibiciones, son controles, son restricciones que la persona comienza a tener poco a poco y cuando se da cuenta realmente sufre ese tipo de violencia económica y quizás muchas violencias más, no solamente la económica. Realmente. Es un tema tan complejo que una hora no nos dio para conocer la historia de Blanca y tampoco para poder responder todas las preguntas que estaba teniendo el público. Las especialistas también, cuando terminamos el programa, nos dijeron, se quedaron tantas cosas por decir, tantas cosas por explicar, ¿no? Y por conocer, porque la verdad sí, es un tema bastante complejo, ¿no, Karen? Claro que sí, por eso en esta segunda parte vamos a conocer todas esas respuestas. Quizás usted nos mandó su pregunta, nos mandó su comentario, nos dejó su experiencia por lo que está pasando y no llegamos a responderle. Hoy vamos a darle continuidad y respondiendo los mensajes de cada una de ellas, ¿no? Exactamente, así que para usted que no vio este programa, vamos a ver este informe acerca de lo que es la violencia económica y volvemos ya en sala con la historia de Blanca y lo que ella hizo para poder salir de esta situación. Ya volvemos. La violencia económica usualmente se lleva a cabo en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de las mujeres. Se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las necesidades personales y familiares. Este tipo de violencia puede manifestarse también, por ejemplo, en la convivencia familiar y de pareja, cuando al tener una dependencia económica con el cónyuge o concubino, se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, o cuando se exige dar cuenta a la pareja acerca de todo lo que se gasta, aun cuando la persona afectada gane sus propios recursos o asuman solas el cuidado y la manutención de los hijos e hijas. 2 de cada 10 mujeres en México han sido controladas o chantajeadas económicamente, despojadas o le han incumplido alguna responsabilidad económica. Para 2011, la cifra reportada fue de 24.5% y 20.9% para 2016. La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja rastros tan evidentes como las agresiones físicas, pero tienen cifras alarmantes. 13.4 millones de mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres de 15 años o más, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. El abusador suele prohibir que la víctima trabaje, pero si llega a trabajar, realiza algunas acciones para interferir con su trabajo. Por ejemplo, hacer llamadas telefónicas o visitas inesperadas que pueden dañar su desempeño laboral. En otros casos, podría forzar a la víctima a dejar su trabajo y prohibirle buscar uno nuevo. El abusador suele decidir cuándo y cómo utilizar su dinero. De esta forma, hace que la víctima reporte sus gastos o le brinda una mensualidad estricta. Por lo general, el abusador tiene el completo acceso y control de su dinero, tarjetas y cuentas bancarias. De la misma forma, forza a que las propiedades o pertenencias estén a su nombre. La consecuencia principal de la violencia económica es impedir que la víctima se pueda alejar de la relación abusiva. Al no ser autosuficiente económicamente, se ve enfrentada a distintas barreras al querer terminar con la relación.
Además, estos problemas financieros pueden traer problemas en la salud de la víctima por el estrés constante al que está expuesta. También está relacionado a mayores probabilidades de experimentar depresión y ansiedad. Por último, este tipo de violencia puede escalar y llevar a otros tipos de abuso. Las investigaciones muestran que gran parte de las víctimas de violencia física también sufren de violencia económica. Y como les comentábamos, es un tema bastante complejo, ¿no, Karina? Sí, es un tema muy amplio, muy profundo, que va más allá de simplemente no dejarte comprar algo o controlarte tus gastos, tus ingresos, va muchísimo más allá. Es que es algo ¿no? tan sutil que es muy difícil darse cuenta si realmente se está pasando por esta violencia económica, y para poder apoyarnos para detectar si se está o no se está pasando por esta violencia, están con nosotras la licenciada en Derecho, María Guadalupe Solís, y la licenciada maestra en Criminología, Sheila del Ángel. Muy buenas noches y bienvenidas a Rompiendo mi Silencio una vez más a ambas. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y también tenemos a Blanca, nuestra sobreviviente, que nos estará contando su historia, o el resto de la historia. ¿No? El resto de la historia. Ahora, licenciadas, para aquellas personas que no vieron el primer programa, si podemos dar una pequeña pincelada a lo que es el tema de la violencia económica, primero desde el punto psicológico. Bueno, como criminóloga puedo decir que es importante que detectemos que hay una cifra, desafortunadamente. 2 de cada 10 mujeres ya están asentadas dentro de un registro como víctimas de violencia económica, ¿no? Dentro de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en los Hogares, la ENDIRE, en su última encuesta, en su último estudio, detectó 9.4 millones de mexicanas padeciendo este tema. El tema de la violencia económica es que afecta a la supervivencia. Necesitamos que las mujeres tengan autonomía para poder salir de cualquier tipo de violencia. Sin embargo, al estar dependiendo económicamente de alguien, pues obviamente esta posibilidad de progresar, de trascender, ¿no?, se ve completamente anulada o limitada, y eso es lo que las vuelve bastante vulnerables. Por lo tanto, criminológicamente es un factor de riesgo constante. El que alguien tenga una supremacía económica sobre otra persona y que se trate de alguien sin empatía, sin compromiso, sin responsabilidad, pues pone a la otra persona en un lugar de alto riesgo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, además de que de las violencias que viven las mujeres, la primera obviamente es la psicológica y la segunda que viven es la económica, ¿no? Es una tendencia y también es una estrategia de la persona abusadora, porque pues bueno, a partir de esto va controlando el modo de vida y entonces pues tenemos una repercusión victimológica importante. Bien. Ahora, licenciada María Guadalupe, en el punto de la ley, aquí en México, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está la ley o en qué punto está la ley para apoyar a las mujeres que están siendo víctimas de esta violencia económica? Bueno, la violencia económica está mencionada, ya sea económica, o hay una ligera diferencia entre patrimonial, porque las legislaciones la denominan económica o la denominan patrimonial, o en su defecto reconocen ambas habiendo una muy ligera diferencia. Está de forma muy genérica en la legislación, en los códigos civiles de las entidades federativas. Hay un apartado que reconoce el tema de la violencia familiar y ahí de forma muy genérica dice violencia económica y o patrimonial o violencia económica, patrimonial, porque es la que reconoce como dos modalidades. También está tipificada como un delito en la legislación penal y además hay una legislación específica que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que especifica la violencia económica, y aquí es donde vienen las conductas que bien nos has apoyado ir describiendo, que es el control de los recursos, el control de que las personas puedan poseer o puedan hacerse propietarias de un bien, o la más delicada, que no solo afecta a las mujeres, también a las niñas, a los niños e incluso a las mujeres adultas mayores.
que es el abstenerse de proveer lo necesario porque atenta contra la supervivencia de las personas. Entonces tiene un marco nacional bastante amplio donde está indicada, está tipificada como un delito y además está reconocida en la sistema de protección de derechos humanos tanto a nivel regional como a nivel universal, como es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, porque esto es a nivel macro, donde no solamente es en el ámbito familiar entre las parejas, sino realmente hay una gran brecha de diferencias por el ejercicio hegemónico del poder hacia las mujeres. Y en el sistema regional de la OEA está la Convención Belém do Pará, que estas dos se reflejan en nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ahí se especifican estas conductas en las cuales pues atenta contra esta posibilidad que las mujeres puedan desarrollarse y acrecentar su patrimonio. Bien, entonces está bastante avanzado este tema, ¿no? Las mujeres pueden acceder a bastantes recursos para poder recibir apoyo y realmente hay muchas mujeres que no conocen, ¿no? Que tienen todos estos recursos que pueden utilizar a su favor. Ponemos a su disposición nuestro número telefónico 5586-645200. En el programa pasado se quedaron muchísimas preguntas por responder. El día de hoy las vamos a estar respondiendo, si bien ya se respondieron bastantes, pero hay gente que tiene las mismas preguntas, ¿no, Cari? Claro, y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere contarnos quizás su historia, puede hacerlo al 55 86 64 52 00. Enviarnos un mensaje, una llamada. Siempre estaremos ahí recibiéndolas, ¿no? Las voluntarias están preparadas para recibirlas y para orientarlas también, ¿no? Exactamente, 5586-645200. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, veremos el resumen de la historia de Blanca y ella nos seguirá contando su historia. Ya regresamos. Pues a raíz de que había escasez de trabajo, según. Entonces, a raíz de eso era así como que nosotros teníamos que depender de su familia, de él. Al mes así empezamos, porque nos juntamos y fuimos a vivir a su casa de él, con sus papás. Entonces, primero era así como que muy tranquilo. Y poco a poco empezó así como, pues si no hay dinero, no hay comida. Entonces, no hay trabajo. Y empezó eso así de que, pues, quiero ir a trabajar, ¿no? Y me decía, no, porque una mujer casada ya no puede trabajar. Una mujer ya con esposo, ya tiene que depender del esposo y de lo que él le dice. ¿De novios viste algún indicio, algo que te indicara esa forma de pensar? ¿O siempre fue alguien cariñoso, alguien amable, alguien que te dejaba hacer lo que te gustaba o era un poquito más restrictivo? De hecho, el noviazgo fue muy rápido y yo creo que a raíz de eso no hubo así como conocernos, así, porque sí había algunas cositas, pero yo decía, a lo mejor es algo normal, se le va a pasar. ¿Mientras eran novios él trabajaba? Sí, todo el tiempo trabajó. Los dos, sí. Ah, ok. Ajá, trabajábamos. Entonces, por eso es que yo le decía, pues tú me conociste trabajando, ¿no? Entonces puedo seguir trabajando. Me decía, no, porque ya estás casada, ya estás conmigo y ya tienes que depender de mí. Entonces decía, después con el tiempo. Pero pues fue pronto. Pues estás casada, tienes que depender de mí, pero igual no podías depender de él porque no traía nada a casa. Exacto. Ahora, Blanca, te encuentras en esta situación de que fue poquito a poquito, ¿no? Sí. De a poquitos, bueno, no, amor, no vas a trabajar todavía, más adelante. No, aquí está con mi familia nos proporciona lo que necesitamos. Y tú en ese momento estabas bien con aquello, ¿no? Como que lo aceptabas.
¿En qué momento fue que tú dijiste, no, algo aquí no anda bien? Cuando nació mi bebé. Más bien unos 2 meses antes de que naciera mi bebé, él empezó a gritar, pero ya era más, porque empezó poquito, ¿no? Poquito a poquito. Pero empezó a gritar, empezó a empujarme, así como, ay, perdón, es que no te vi. O perdón, así por cositas así, pero eran empujones, ¿no? O empezó a gritar más, pero ya con alguna cachetada. Empezó a ver lo de la ropa, porque decían, no, ya tú ya estás conmigo, ya estás embarazada y te tienes que poner la ropa que yo te digo. Entonces era así como que él me compraba la ropa y yo la tenía que usar sí o sí, porque la ropa que yo tenía toda me la tiró. Toda se fue a la basura y dijo, ahora te pones esta. Y vas a ser como las mujeres ya casadas que ya tienen hijos. Entonces empezó más, ¿no? Así. Entonces nace mi bebé, pero todavía dependíamos de sus papás, porque él trabajaba, pero lo poco que trabajaba se lo daba a su mamá. Entonces empezó el maltrato hacia el bebé, porque él nace y todo en ese momento no lo proveen mis papás para el bebé, porque mi niño no tenía ropa, no tenía nada. Entonces todo no lo proveen mis papás, pero seguíamos en su casa de él. Entonces mis papás nos dejan y dicen, no, pues cuando tú quieras irte a la casa te vas, porque mi mamá veía el maltrato que ella había, porque estaba embarazada pero no comía. Entonces era una sola vez al día que llegaba a comer y lo demás era así como que tomar pura agua para poder subsistir, se puede decir. Y él decía, es que estás embarazada y si comes de más vas a engordar mucho. Entonces era así como que tenía yo que cuidarme, pero él pues sí podía ir a comer las veces que fuera con sus papás. Pero yo, como estábamos aparte de ellos, era nada más una vez al día que llegábamos a comer. Nace mi bebé y él se acaba todas las provisiones que mis papás habían puesto y él así como, pues hazle como antes. Mi hijo le tuve que poner de pañales, playeras, cualquier trapo que yo encontraba, se lo ponía, porque no había ni para los pañales, porque decían, no, es que hay que hacerle como las señoras de antes, como las de antes en los pueblos sí lo hacían y tú no puedes. Entonces ahí empezó así, tú no puedes, tú no eres mujer, y su mamá así como, ¿por qué te juntas con mi hijo si no puedes llevar una familia? Entonces cuando yo le decía a él, porque ya yo empecé así como dije, pero ¿cómo no? O sea, tengo que reaccionar de una forma. Entonces yo le decía, es que vámonos a otro lado, tú y yo, con nuestro bebé, nos ponemos a trabajar los dos. Y él decía, no, porque tú ya tienes al niño y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Además, en los pueblos, así es. Y siempre metían como que en los pueblos. Decían ellos, es que como tú eres de la ciudad, no comprendes las cosas de los pueblos. Pero estábamos en el Estado de México. Entonces, yo no entendía eso, ¿no? Y decía, pues al menos pues yo he visto gente de pueblo, pero pues sí tienen las bases económicas, ¿no? Y sobre todo con sus hijos. Entonces empezábamos así, como que él me decía algo y yo empezaba como a contestarle. Y si yo le contestaba, empezaban los golpes. Empezó una cachetada, empujones, como fue cesárea, tenía como 15 días, él me aventó y se me abrió la cesárea. Entonces, a raíz de eso, me decía, no puedes ir al doctor. Me quedé así. ¿Cómo? ¿Pero por qué no podías ir al doctor? Porque no me podía estar revisando un hombre, porque empezaron más los celos, porque decían, no, es que te va a revisar un hombre. Si es una mujer, sí, pero si es un hombre, no, porque te va a estar viendo el cuerpo. Entonces, empezó así, más, con ese maltrato. Y empezar con más golpes, ¿no? Y hacia el bebé, porque él decía, yo quiero mucho a mi niño, pero yo no veía ese amor hacia el bebé. Muy fuerte, ¿no?
Estamos aquí escuchando tu historia y te estoy viendo escucharte atentamente. Tus ojos se cristalizan porque creo que recuerdas todo aquello, ¿no? Bueno, así es. Ver es algo, bueno, resumiendo mi vida, sí es algo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte que pasé en esos años. Fue prácticamente 2 años, 2 años y medio, pero sí fue muy, muy doloroso. Llega este momento donde te empuja, o sea, estás con los puntos, con la herida, no puedes ir al doctor, un derecho que cualquier ser humano tiene de poder recibir esta asistencia médica, y esta persona que se supone que te tiene que amar, querer, cuidar, estar ahí contigo, ser tu compañero, es la persona que te prohíbe este derecho tan esencial que tiene el ser humano. Sí. ¿Sigues allí? ¿Tu niño sigue creciendo? No, de hecho hubo una separación cuando mi bebé iba a cumplir casi 2 meses. Nos separamos porque a raíz de que pasó eso, de que me empujó, yo ya no me levantaba. Entonces se me empezó a tener una infección y pues no me llevaban al doctor. Y cuando va mi mamá, me dice ella, vámonos a la casa, pero yo así como que no puedo. Entonces me decía, pues habla con él, si él se quiere ir, se van para la casa, ya vas a estar mejor, porque ella prácticamente me encontró acostada y con el niño sin nada. Entonces, pues yo decido, en algún momento yo decido decirle, pues sí, me voy contigo, como una semana después, pero él estaba así como que si tú te vas, pues esto se acaba, ¿no? Pero al ver la situación, pues yo tenía que tomar una decisión. Entonces, esa fue mi decisión, agarrar a mi hijo, hablarle a mi mamá y decirle, sí, me voy contigo. Mi mamá llega allá y todavía cuando ella llega, mis suegros habían traído una patrulla. Y que porque la estaban acusando a ella de robo de infante. Entonces, que porque ella se estaba robando al bebé. Pero si tú estabas yendo con ella, ¿de dónde Sí. parte este robo de infante? Pues según como mis suegros tenían pues familiares allí en el estado y todo eso, decían que ellos tenían el poder. Ellos tenían el poder y yo no podía hacer nada. Entonces mi mamá dice, pues yo no me estoy robando a ningún niño. Yo me estoy llevando a mi hija, ella ya es mayor de edad, ella ya toma sus decisiones y ella se está llevando a su bebé. De hecho, yo traía a mi bebé. Entonces, ella se queda allí discutiendo con ellos, yo me salgo, después ella ya iba atrás de mí. Pero, bueno, yo al llegar a mi casa, mi mamá empieza a checarme, ¿no? A verme porque se me había infectado la herida y todo eso y a preguntarme. Y pues, le tenía yo que decir, ¿no? Y él a raíz de eso pues me habla y me dice, sí, me voy contigo. Pero ya al otro día llega a mi casa y es así como que otra vez yo lo vuelvo a aceptar, a pesar de que mi mamá me había dicho, no regreses a lo mismo, ¿no? Pero yo así como, pues es el papá del bebé. Entonces sí tenía yo eso así, ¿no? Pues cómo se va a quedar mi hijo sin su papá, ¿no? Y a la vez tenía yo así como miedo, pero como que necesitaba de él, ya me había hecho como dependiente de él. Más que... Recapitulando un poquito, Blanca, para las personas que no escucharon un poquito de tu historia, de cómo fue que tú acabaste en este matrimonio, recuérdanos un poquito cómo fue el vivir en familia con tus padres, toda la situación y el por qué, porque mucha gente en este momento escuchándote hablar dice, pero viendo cómo la maltrata, viendo cómo le está tratando, ¿cómo se le ocurre regresar? Y es que hay que entender cómo estaba tu interior para poder tomar esa decisión de regresar. Nosotras de aquí escuchamos la historia, ¿no? Cuéntanos un poquito, regresemos ahí atrás para que las personas puedan entender el por qué tú te estabas sintiendo así y el por qué tú sentías esa dependencia hacia él. Sí, pues
como al principio pues fue todo bonito, ¿no? Entonces yo siento que él me fue como terapiando, algo así, y me empezó a manipular a su modo de él. Entonces yo me hice dependiente de él, de que si él me decía no comas, yo no como, de que si él me decía vamos a comer, era vamos a comer. Entonces era como que empezó poquito a poco y eso hizo que yo dependiera de él totalmente. Licenciada Sheila, eso es algo que es muy común, ¿no? Porque es como ella dice, él me fue terapeando. ¿Y qué es eso, no? La persona como que va jugando con los pensamientos, con el interior de la persona hasta envolverla. Claro, en el ciclo de la violencia tenemos muchos síndromes, ¿no? El síndrome de indefensión aprendida, que se pueden imaginar como un elefante muy fuerte, muy poderoso, que le ponen una cadena y piensa que no puede con ello, ¿no? La persona maltratadora va haciendo un abuso muy paulatino, muy constante, ¿no? Que inicia con bromas hirientes, que inicia checando a ver la reacción de la víctima. Cuando la víctima no pone un elemento de límite, entonces hay un avance, ¿no? Y entonces estas violencias se van acumulando. Sucede algo muy interesante y muy importante, que es el ciclo de la violencia. Está una fase de tensión. Ese comentario que me hizo, ese comportamiento me hace sentir tensa, me hace sentir mal, pero porque me estoy sintiendo bien, por esos buenos recuerdos, por esas circunstancias, lo omito, no quiero problemas. Hasta que llega la gota que derrama el vaso y entonces es cuando hay una explosión, ¿no? Y el nivel de la violencia puede incrementar como un coche, ¿no? De 0 a 100 en cuestión de segundos. Y el problema es que es una dominación constante, ¿no? Después viene la parte del arrepentimiento, ¿no? O la luna de miel, y entonces viene el, mi amor, sí te aventé, ¿no? Sí te maltraté, te arrastré por todo el departamento, pero te amo, ¿no? Entonces viene otra parte en la que empieza las personas narcisistas, psicópatas, las personas maltratadoras, identifican los vacíos o las necesidades de la víctima. Entonces tratan al momento, como decía al principio, de llenarles la idea, la vida de grandes elementos que le hacen sentir bien, le dicen que es lo mejor que le ha pasado y entonces empiezan a manejar psicológicamente a la víctima, ¿no? Entonces, la víctima cae como rendida a estos bienestares y como lo va quitando es como un premio, te lo quito y entonces genera ansiedad. Entonces la persona quiere regresar a ese punto y entonces lo va manejando de tal manera que cuando lo reclama le dice, ay, estás loca, ¿no? Ya vas a empezar de tóxica, ¿no? Por ejemplo. Entonces empieza a refugiarse y empieza a ver ese ciclo de violencia que puede generar desde un inicio. Cuando tenemos un ataque, tenemos un estrés, ¿no? Tenemos niveles fuertes de cortisol en el cuerpo que nos obstaculizan el pensamiento. Nos ha pasado, ¿no? Que estamos peleando a lo mejor o en un conflicto con alguien, después nos relajamos y ya vienen los pensamientos de lo que nos hubiera gustado decirles. ¿Qué pasó ahí? Se bloquea, ¿no? El cerebro porque se está buscando sobrevivir. Si esto se hace por días, paulatino y constante, pues obviamente va a haber una afectación inclusive hasta cerebral de la víctima, ¿no? Entonces, aunque la víctima sabe que está pasando por algo muy fuerte y negativo, las decisiones que le generan placer son las que el agresor o agresora toma sobre de ella, ¿no? Entonces, por eso es tan dependiente, porque dice, bueno, ya me alejó de mi grupo, ya me alejó de mi círculo de contacto, de mi red de apoyo. Lo único que tengo es el recuerdo y la añoranza de esos momentos de bienestar. Pero pues confundimos el amor con algo que se llama amor romántico, ¿no? Esa idealización de que el amor todo lo puede, que hay que aguantar, ¿no? Entonces prácticamente el amor romántico pues es un riesgo, también es un riesgo constante para todas las víctimas, porque creen en que otra vez va a suceder o va a regresar por amor o lo que nos enseñan en las películas, un momento de bienestar, ¿no? Pero una persona que es agresora, pues jamás va a buscar tu bienestar, ¿no? Te va a manipular, te va a controlar. Lo contrario al amor, ¿no? Una persona que te ama, pues va a buscar tu desarrollo personal, que te involucres, que continúes con tus amistades, que continúes haciendo lo que te hace mejor, ¿no? Y entonces pues ya está esta parte donde no hay codependencia, sino donde hay una aceptación de quién eres y obviamente se involucra, pero positivamente, no te restringe, ¿no? En este sentido. Entonces hay que empezar a derrumbar esos mitos, ¿no? Como en este programa Romper el Silencio,
porque los estereotipos hacen pensar que como mujer deberíamos de aguantar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de acosos, lo cual pues nos vuelve muy vulnerables a caer en esto. Y digo, nadie está completamente exenta o exento de no vivirlo, porque nos gustan esas sensaciones de bienestar, pero pensar, me hace sentir bien un día y 5 días a la semana mal, obviamente estás en una situación de riesgo porque ya estás en el ciclo de la violencia. Saber identificarlo, ¿no? Ahora, licenciada Guadalupe, en el caso de Blanca hubo golpes, pero supongamos que alguna de nuestras televidentes está viviendo la misma situación, esta violencia psicológica, esta violencia que ella estaba sufriendo, la violencia económica y todo esto, pero sin los golpes. ¿Hay alguna ley que en este momento apoye a las mujeres? Sí, todas estas modalidades de violencias están descritas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en muchas entidades federativas, como es el Estado de México y la Ciudad de México, hay un capítulo específico de delitos de género. Y en estos delitos de género se tipifican estas modalidades de violencia. Y además, bueno, aquí hay un tema donde, bueno, ya es un aspecto muy jurídico, donde yo les indicaba las convenciones internacionales. También se les debe obligar a las autoridades mexicanas a atender esas disposiciones internacionales, porque desafortunadamente es como nos los viene contando Blanca, hay un anclaje de creencias, y esto en muchos profesionistas desafortunadamente crea sesgos. Lo estoy viendo desde mis propios ojos, desde mis propias creencias. Por eso se han implementado modelos de atención donde en los centros de justicia para mujeres, donde se van a realizar estas denuncias de estas diferentes modalidades de violencia, sean atendidas por mujeres, para evitar ese sesgo de ver con esos ojos desde la misoginia, desde el machismo. Sin embargo, también muchas mujeres no están exentas de ser misóginas y de seguir fomentando el machismo, y desafortunadamente las encontramos en estas oficinas de atención especializada para las mujeres que están en una situación de violencia. Y como bien lo va explicando la maestra Sheila, una forma de violencia va abriendo otras modalidades de la violencia. Y en efecto, un día fue psicológica, un día puede ser verbal, otro día ya es económica, otro día ya va a ser física, y desafortunadamente entre el ciclo que nos explica la maestra de la violencia, también a veces va incrementando en la intensidad y en las modalidades del ejercicio de la violencia. A veces estamos en situaciones donde un evento puede ser fatal. Y entonces sí vamos detectando en la historia que nos va compartiendo Blanca que se dan múltiples modalidades de violencia. Y es que, disculpe licenciada, y es que lo cierto es esto, ¿no? Que la tendencia es a ir incrementando y a ir empeorando la situación. Mientras no se busque la ayuda, mientras no se busque la solución para el problema no se va a solucionar solo, ¿no? La violencia no va a acabar mientras no se busque ayuda, no se busque solucionar, porque la tendencia es a empeorar, a incrementar. 5586645200. Usted puede aprovechar este momento para mandar sus preguntas, sus opiniones, quizás contar su historia, aprovechar que tenemos aquí a las licenciadas para contestar cualquier duda que ustedes puedan tener, e incluso tenemos un material que explica cómo identificar si se está pasando por esta violencia económica. Vamos a verlo y regresamos con todos ustedes. La violencia económica forma parte de la violencia doméstica y es definida como cualquier acto u omisión por parte del agresor que impacta en la subsistencia económica de la persona afectada. Como consecuencia, la víctima se ve en una situación complicada que la hace sentirse atrapada y sin posibilidades de escape por la carencia del dinero.
A continuación, te ofrecemos algunas señales de alerta que pueden indicar si eres una posible víctima de violencia económica. Si estas te resultan familiares, es importante que busques respaldo en tu círculo de apoyo o te pongas en manos de profesionales. Cuando tu pareja es la principal fuente de ingresos, pueden surgir situaciones preocupantes, como hacerte sentir que no tienes derecho a conocer los detalles de las finanzas, establecer un presupuesto semanal o mensual sin tu acuerdo, exigir que justifiques cada gasto, restringir tus gastos incluso en situaciones excepcionales como salud o necesidades personales. Imponer su voluntad en cuestiones financieras, limitando tus decisiones a sus deseos. Si eres la principal fuente de ingresos en la relación, podrías enfrentar situaciones delicadas como descubrir que tu pareja te roba dinero a ti o a tu familia, hacer gastos excesivos y culparte por ellos, hacer compras con tu pareja de crédito sin asumir la responsabilidad de pagar, notar que revisa tus estados de cuenta a detalle, sentirte obligada a realizar compras para él, su familia e incluso sus amigos recurriendo a amenazas para lograrlo. Es necesario construir relaciones sanas en donde ambas personas se sientan libres y amadas, en donde existan acuerdos por parte de las dos personas y aprendan a convivir juntas en equilibrio. En la violencia económica, el dinero es utilizado como herramienta de chantaje y dominio y no distingue género, ya que puede manifestarse de hombres hacia mujeres o viceversa. En esencia, se trata de una cuestión de poder que se construye por medio de una persona que toma el control total del recurso económico de ambas partes. Y estamos aquí de nuevo, estamos de regreso. Y Blanca, nos comentabas que pasaste todas estas situaciones, ¿no? Decides volver con él. ¿Qué sigue después de esa historia? Después que decides de esta separación, ¿qué continúa en tu vida? ¿Cómo continúan ustedes? Pues después que regresamos, igual siguieron ya más golpes, ¿no? Pero ya era en mi casa. Pero según nosotros ya estábamos muy independientes de la familia, pero es a donde él empezó con el dinero, así de que te doy tanto y hasta los 15 días. Pero eran 500 pesos para 15 días. ¿Qué se compra con 500 pesos para 15 días? Nada. Para ti, para tu niño, para todos los gastos en general. Exacto, para pañales, para leche, para todas las necesidades del bebé, para tus necesidades, para las necesidades de la casa, 500 pesos. Sí, para 15 días. ¿Y para 15 días? Para 15 días. Para 15 días. Entonces, pues yo compraba lo poco que podía. Lo poco que podía iba yo a comprar. Y me metí mejor yo a un programa en la alcaldía para que a mi hijo le regalaran pañales. Entonces, así como que cuando ya no nos dieron en la alcaldía, él así como que, ¿ahora qué vamos a hacer? Él se molestó porque ya llegó en el momento en el que ya nos quitaron toda esa ayuda y dijeron, no, pues ya no se les va a dar. Entonces es a donde yo le decía a él, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Pero pues aún así no alcanzaba. Siempre estaba yo dependiendo de mi mamá. Mi mamá siempre así, vente a comer, llévale esto para él. Pero él todavía se molestaba cuando yo le daba comida que era de mi mamá, porque decía, es que esto tú no lo cocinaste y yo no me lo voy a comer. Y se molestaba, ¿no? Y así estuvimos varios meses hasta que mi hijo cumplió 1 año, 3 meses. Mi niño se me enfermó
Y a raíz de eso, yo tenía unas tarjetas de crédito y fuimos a pedir dinero. Pero fue para el medicamento del niño, para el hospital del niño, pero él después tomó mis tarjetas y él ya fue a sacar dinero. Él fue a sacar y se gastó el dinero él con su familia. Se desapareció una semana se desapareció y fue a sacar dinero y a nosotros nos dejó sin dinero, sin nada. O sea, él se fue, te separaste. ¿Cómo es que llegas ya hasta aquí con esta situación? Cuando dices, yo ya no puedo seguir así, que te ves endeudada, que te ves con tu niño chiquito, sin trabajo, sin saber qué hacer, sin un matrimonio. ¿En qué momento te ves así? ¿En qué momento tocas fondo que dices, no puedo seguir viviendo así? En una ocasión que él llega, pues ya llegaba, ya había agarrado como que el costumbre de llegar con una rosa. Se peleaba un día antes conmigo, sí iba a trabajar porque trabajaba de noche, y al otro día llegaba con una rosa. Entonces era así como que, ¿cómo estás? Perdóname, ya no vuelve a pasar. Pero a la media hora, a la hora, y otra vez empezaba a gritarme. Entonces en ese momento, pues yo me acuerdo que le había llevado de comer, pero me aventó la comida en el piso. Entonces cuando me la avienta es así como que dije, ya estuvo aquí. Porque él ya me había amenazado. Él me había amenazado que si él se iba, se llevaba a mi bebé. Entonces me decía, y si tú no me lo dejas, yo me lo voy a llevar, aunque tú no quieras, y no lo vas a volver a ver. Entonces era como que yo ya había estado así como un medio año, de que se llevaba al niño, de que se lo llevaba, y cada pelea que había era eso, era esa amenaza. Entonces, pues ese día sí dije, ahorita están todos en la casa, porque estaban mis hermanos, estaban mis papás, y dije, y es el momento, ¿no?, que tengo que reaccionar. Entonces yo levanté la comida y agarró y me dijo, yo me voy a ir. Le dije, sí, vete. Agarré una bolsa y empecé a echar sus cosas, pero él agarró y me fue a empujar. Yo me caigo, me levanto, pero ya enojada, y sí le solté una cacheta. Pero él todavía fue corriendo con mi mamá a decirle que yo le estaba pegando. Cuando mi mamá sube, me dice, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué le pegas? Y es cuando mi mamá le empiezo a enseñar y le digo, es que tú no ves. Y le empecé a enseñar todos los golpes que yo tenía. Entonces, mis hermanos salen, mi mamá, pues, al momento de que lo quiso agarrar, él se fue. Él salió corriendo de la casa. Pero ya, sí me dejó más con esa deuda, ¿no? Con esa deuda. Y lo vi a los 3 días después, porque le mandaron un citatorio. Entonces, fue y me fue a dejar, creo que fueron 300 pesos, y me dijo que para que pagara. Cuando yo tenía una deuda de más de 60,000 pesos. Con 300 pesos, ¿para qué eres la cuota inicial, no? Sí. Los 300 pesos. Ahora, Blanca, ahora que nos estás contando tu historia, tú dices que él te empujó, te caíste, te levantaste. Como que esa levantada no fue nada más física, sino también de tu interior, sí, ¿no? Que tú dijiste, yo ya no voy a seguir en el piso. Yo me tengo que valorar, yo tengo que salir adelante. Un basta, ¿no? Exacto, un basta a esa situación. Aún siendo frágil, tú tomaste esa decisión de decir hasta aquí. Así es. ¿Quién es Blanca hoy? No, pues otra persona. Sí, otra muy distinta. A raíz de eso, pues sí, yo entré en depresión, ¿no? Pues al momento de que yo estaba en esa depresión, estuve prácticamente como 3 meses en cama. Mi mamá fue la que me levantaba, ¿no? Y después de eso yo intenté suicidarme 3 veces, porque todavía yo lo extrañaba. No comía porque extrañaba sus gritos, extrañaba sus flores, extrañaba todo eso, ¿no? Estaba así. Y pues sí, hay psicólogos, ¿no?, que a veces uno dice te va a ayudar, pero a mí los que me tocaron, pues no me ayudaron. Entonces yo tenía que reprimir mis emociones, mis sentimientos y todo lo que yo sentía en esos momentos,
porque ellos decían, es que tiene que ser así. Entonces llega en un momento en el que pues yo empecé a tomar, empecé como que a depender de otras personas, a lo mejor ya no de él, pero de otras personas sí, porque venía yo así como que alguien me tiene que hacer caso, ¿no? Porque si no, yo no estoy tranquila. Entonces, pues todo eso ahorita, pues no, ya cambió todo eso ahorita. Con mis hijos estoy muy contenta, con mi familia, sí, si hay alguna así como problemita, ya sé cómo resolverlo, porque pues hace unos años atrás no era así. Antes era así de que dependía de todos. Pero ¿cómo le hiciste? Porque yo creo que todo el mundo se está preguntando, después de salir de esta dependencia de cualquier persona y discúlpame decirlo, pero mendigando amor, ¿no? La atención de alguien, ¿cómo es que logras salir de eso? ¿Cómo es que logras levantarte y decir, bueno, ya, yo soy una mujer con valor, yo soy una mujer que no necesita de alguien para sentir ese valor, para tener ese valor? Sí, fue pues hace unos meses atrás tomé esa decisión porque mi hijo, pues yo creo a raíz de todo el maltrato que hubo y que yo también le generé maltrato, él estuvo practicando el cutting. Entonces, a él me lo mandan al psiquiatra y yo, decía, ¿cómo va a tomar medicamentos, no? Tiene 13 años, ¿cómo le voy a dar medicamentos? Entonces dije, no, yo no voy a darle medicamentos, yo no voy a permitir eso. Y la única solución es alguien que yo conocí antes. Entonces es cuando yo regreso a la iglesia y me entregué por completo a Dios. Cuando yo hago esa entrega, le entregué mis problemas, le entregué mis hijos prácticamente y empezó a cambiar todo. Yo empecé a estar más tranquila. Empecé a que si ya estaba cerca de mis hijos o de mi hijo el mayor, era así como que más tranquilidad, más paz. Hasta él lo notó y en él ahorita hay un cambio también. En tu caso fue buscar de Dios, ¿no? Buscar ese socorro en Dios. Licenciadas, muchas personas, como dice Blanca, yo fui con muchos psicólogos y no me dieron la solución, ¿no? Y precisamente eso estábamos hablando con otro caso que también dijo, fui con un psicólogo y tampoco me ayudó. Que son diferentes casos, ¿no? Son diferentes casos de otros que han ido con psicólogos y les han ayudado. La importancia aquí es que la persona busque ayuda, que busque una salida y que busque una decisión, ¿no? Sí, pero sobre todo, como decíamos, no cualquier persona puede apoyar, o sea, tiene el conocimiento, pero como decía también la abogada, hay muchos sesgos porque basan su criterio. Es importante que las personas que den esa atención sean especialistas y que tengan perspectiva de género, como mínimo básico, como lo mencionamos, para que pueda entender el fenómeno y no revictimizarla, como es lo que estaban haciendo. Exacto. Entonces, es excelente que busque el apoyo, en este caso con Dios, y que continúe, pero con especialistas, porque habemos pocas, pero quienes ya contamos con perspectiva de género podemos identificar de una mejor manera sin volverle a causar un daño, sin reprocharle, ¿no? Donde ella pueda avanzar. Entonces, desafortunadamente, a lo mejor estos especialistas les falta esa especialización, ¿no? En la perspectiva de género y entonces obviamente vuelven a reproducir patrones que la violentan, ¿no? Un punto importante, ¿no? Estamos llegando al final de nuestra programación, siempre nos quedamos cortos y con algunas cosas que luego decimos, ay, quería tanto poder pasarle al público esta información, algo que quisiera pasarle al público, licenciada María Guadalupe. Pues sí, como dijo Blanca, un punto también clave, buscó la ayuda de su familia, su familia la apoyó a emprender a lo mejor una acción legal. A veces no es inmediata, pero pues a veces hay que tener mucha calma, paciencia e ir de la mano, buscar, sí, sin duda, un acompañamiento estratégico. La familia siempre es clave y sí podemos ir asistidos de un abogado, también de un psicólogo, pues dará un giro.
Bien, perdón, me quedé aquí leyendo algunos mensajes. Por ejemplo, aquí la señora Aurora nos dice: hola, muy buenas noches, tengo 51 años, me he sentido con mucho estrés económico que me ha llevado a estar en ansiedad extrema y un problema de copropiedad con un familiar que me ha llevado a tener que conseguir un abogado, pero no tengo la solvencia económica. Si me pudiesen ayudar. ¿Hay alguna institución que apoye a las mujeres en este sentido legalmente, que sea gratuito, algún apoyo que ellas pudiesen conseguir? ¿A nivel económico o...? Sí, porque ella dice que está buscando un abogado, pero no tiene la solvencia económica. Ah, ok, pues bueno, no sé dónde esté, pero gracias a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y gracias a Marcela Lagarde de los Ríos, antropóloga, y todas las abogadas involucradas, se crearon pues los centros de justicia para mujeres. Ahí les pueden dar una atención donde pueden ir y hablar de la temática que están llevando, y les dan una atención no solamente jurídica, sino también psicológica. Pueden tener talleres y hay algunos que tienen que ver con la economía y las finanzas personales, cómo empezar a desarrollar esa parte, ¿no? Que exista esa autonomía por parte de las mujeres, que no dependan de nadie, ¿no? Para subsistir de manera gratuita. Y bueno, ya ahí eligen si inician carpeta de investigación. En caso de que haya un delito, se tiene que hacer así. En caso de que no, pues bueno, también pueden, no se les obliga, ¿no?, a denunciar. Entonces podría ser un elemento, es gratuito, van con un carnet y van con sus citas. Vengo para apoyo psicológico, una atención, o les canalizan a otros centros. También están las lunas en Ciudad de México, y bueno, pues buscar como estos centros de atención a la mujer siempre va a tener como un área donde pueda haber Jurídica, esta parte. Un área jurídica, perfecto. El Centro de Justicia Para las mujeres. para las mujeres. ¿Sabe en dónde más o menos se localizan estos? Me parece que hay 3. Hay uno en Tlalpan, hay uno, me parece que en Azcapotzalco, y el otro en la Magdalena Contreras. Y Gustavo Amadero. Y bueno, cuando se trata también de propiedades, puede asistir a la Defensoría de Oficio. En este caso, como tiene que ver con un inmueble, independientemente de que el copropietario sea su familiar, es un asunto que tiene que atenderse en los juzgados civiles de la Ciudad de México, si es el caso, y tendría que ir a la Defensoría Pública de Oficio, pero en materia civil. Estos estarían en Niños Héroes, y ahí les asignarían un defensor de oficio. Cuando es en materia familiar, que son temas de divorcio, guardia y custodia, pensión alimenticia, sería en la Ciudad de México, en los juzgados que se encuentran en Avenida Juárez, muy cerca de Metro Bellas Artes o de Metro Juárez. Perfecto. Información valiosísima para todas las mujeres que el día de hoy asistieron Rompiendo mi Silencio. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Blanca, muchas gracias por contar tu historia. Gracias. Buenas noches a todos. Chao, chao.